es que parece que a veces no lo contamos, pero los migrantes siguen llegando todos los días a nuestras costas. Sí, y a veces es una realidad que no queremos ver porque es más cómodo mirar hacia otro lado, pero no, o sea, tenemos que atajar ese problema y es cosa de todos. Llegan y otros no llegan. Otros no llegan, otros se quedan por el camino y bueno, lo conocemos tarde, ¿no? Que han naufragado, que han fallecido en alta mar. Yo creo que, bueno, ahora vamos a hablar de los centros de internamiento, ¿no? Porque es el gran problema. O sea, el problema en origen, que eso lo sabemos todos, pero que ahí no podemos hacer tanto. Y una vez que están, ¿no?, en agua internacional viniendo hacia nosotros pidiéndonos ayuda de la manera en la que pueden, pues ¿qué hacemos aquí, ¿no? ¿Cómo los acogemos? ¿Cómo se trata este tema? Ya les decíamos, en estos últimos días 185 personas han llegado a nuestras costas. ¿Qué hacemos cuando llegamos? Pues el Servicio Jesuita Migrantes atiende a muchos de ellos. Se ha presentado en las últimas horas en el Congreso una nueva edición de ese informe, con el título esta vez Raíces tras los muros, y en él se están denunciando la criminalización de las personas migrantes. ¿Cómo se les trata? Porque ellos aseguran que en 2024 han ingresado en los distintos CIEs al menos migrantes que sí que tenían un alto arraigo en España, tenían proyectos familiares, proyectos laborales. De todos ellos, casi el 60% llevaban ya en nuestro país entre 1 y 7 años y tenían una edad comprendida entre los 25 y 46. Mayoritariamente eran de Colombia y Marruecos, pero muchos de ellos tenían ya un proyecto en nuestro país y han acabado en estos CIE, y lo que denuncian, ahora vamos a hablar con ellos, es la situación que se vive en muchos de estos centros. Es imposible que no se les... o sea, vivimos en una sociedad tan polarizada ahora mismo que hace que estos sean vistos como si fueran nuestros enemigos y son nuestros hermanos, o sea, igual que cualquier otra persona con derechos, ¿no? De hecho, es que el problema sobre todo es que los internamientos deben ser una medida excepcional, ¿no? Que esto es lo que se habla, no una medida, primero, una medida penitenciaria, o sea, no una medida como de castigo, y sobre todo tener en cuenta las condiciones de cada migrante. Efectivamente, como dices, la mayoría tienen proyectos, están arraigados. Claro. ¿Cómo puede ser que esas personas arraigadas entren en un CIE, ¿no? Esto es lo que hay que regular, porque parece que hay que el sistema está saturado, que es algo que decimos y denunciamos siempre, y entonces hay, pues como una puerta abierta ahí a que eso nadie lo esté vigilando, y los proyectos familiares o laborales o de lo que sea se ven truncados por este internamiento. Porque estamos hablando no de migrantes que acaban de llegar simplemente, sino migrantes, como decían estos datos, llevan años con nosotros. ¿Y por qué acaban en el CIE? Pues porque en esos CIEs van aquellas personas que a lo mejor no tienen la documentación necesaria, la situación administrativa de forma regular en nuestro país, aunque lleven años y tengan familia, tengan hijos españoles, pero no tienen los papeles arreglados, pueden estar más de 60 días, y lo que dice también la ley es que después tienen que volver a sus países de origen. Pero ¿qué ocurre? Que muchos que entran en esos centros de internamiento luego tampoco son deportados. Efectivamente, o no les facilitan tampoco, ¿no?, la ayuda. Y luego también es verdad que hay bastante embudo a la hora de la regularización de los papeles, ¿no? También hay como un bulo que corre mucho, ¿no?, que a cualquiera le dan los papeles, que es facilísimo, que tú... Eso es mentira, y hay que decirlo muy claramente. Lleva un tiempo, está muy regulado y no es fácil tampoco, ¿no? Y hay que presentar diferentes papeles, y también tenemos que entender que muchas de estas personas viven en situación, pues algunos de pobreza, algunos de sinhogarismo también, ¿no? O sea, que también conseguir un papel, entender lo que tienen que conseguir. Por eso entran, ¿no?, personas como las que trabajan con los jesuitas, o bueno, tantos voluntariados que conocemos, pero porque estas personas a veces también están limitadas a la hora de entender cómo regularizar su situación. El tema del miedo es también un tema, porque cómo puedes integrar a una persona que tiene desconfianza porque tiene miedo de que le vayan a ingresar en un centro de este tipo, ¿no? Entonces, vivir con ese miedo y esa desconfianza, es imposible que te puedas integrar en una sociedad que te está acogiendo por un lado, pero por otro lado también puede ser tu enemigo. Claro, pues la situación que viven todos estos migrantes en esos CIEs las denuncian, y está con nosotros ya Iván Lendrino, el coordinador del programa del Servicio Jesuita de Migrantes, que han presentado ese informe. Iván, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y que en ese informe denunciáis pues que a muchos de estos migrantes, que como hemos explicado, pues son nuestros vecinos, no pensemos en el migrante que acaba de ser rescatado en el mar o que acaba de llegar de manera irregular, pues se les lleva a estos centros. Vosotros estáis denunciando la criminalización, podríais decir, ¿no?, de muchos de ellos, en esa situación, quiero decir. Sobre todo denunciamos, por un lado, las condiciones en las que se encuentran estos lugares,
y que no hay transparencia respecto de cuál es la estrategia que tiene la Administración para este ciclo que tiene que ver con la identificación de personas en situación irregular, detención, privación de libertad en algunos casos y repatriación. Falta información y hay mucha confusión. Estos lugares no tienen nada que ver con la realidad que estabais compartiendo de fin de semana. Es decir, las personas que están en los CIE no son personas que acaban de llegar, desde hace muchos años, son personas que llevan muchos años en España. ¿Qué casos así más llamativos habéis conocido vosotros? Porque decíamos, es que pueden ser nuestros vecinos, llevan años en España, tienen hijos españoles y por cualquier circunstancia los papeles no están hechos de forma legal, no se han conseguido todavía y acaban en estos centros, ¿y luego qué? Claro, bueno, la vida de las personas migrantes pues pasa por diferentes situaciones como la de cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿no? Por comentar un caso, animo a la lectura del informe, ¿no? El informe de Raíces tras los muros, pues recoge un caso muy extenso de un chico tunecino. Sami vivía en Lugo, una mujer gallega, con 2 hijas gallegas que tuvieron ahí en Lugo y llevaba 20 años en España. Es detenido en Lugo y es trasladado al CIE de Madrid, porque no hay un CIE en Galicia, afortunadamente, porque son centros que no hacen falta más, ¿no? Entonces, es detenido, es privado de libertad durante un tiempo durante el cual la Administración trata de repatriarle. Él intenta hacer uso de su defensa letrada, de sus abogados de oficio. Bueno, es un tiempo muy duro para esta persona. Finalmente, transcurren 60 días y no logran repatriarle porque no es fácil a veces para el Estado, tienen que tener un acuerdo de repatriación, tienen que hacer una serie de gestiones y no siempre lo logra la Administración y es liberado. Se le deja en la calle en Madrid sin ningún tipo de reparación por los 60 días de privación de libertad. No se le paga, por supuesto, un billete de vuelta a Lugo para volver con su familia. Vuelve por sus medios, con el apoyo de alguna entidad social también. Y después de 3 meses vuelve a ser detenido y finalmente repatriado a Túnez, dejando aquí a su mujer y a sus 2 hijas sin un padre, ¿no? Es decir, esta persona había tenido trabajo, lo perdió, tuvo papeles, lo recuperó. Es decir, la vida de las personas migrantes tiene subidas y bajadas, y en una de esas bajadas en las que se dan las cosas mal, pues el sistema se lleva por delante a personas con proyectos familiares. Porque al final también el objetivo de estos CIE es que luego puedan ser repatriadas a sus lugares de origen y otras veces eso tampoco se llega a producir. Claro, el objetivo de los CIE es privar de libertad para asegurar una repatriación forzosa. Luego esto no se da. Llevamos haciendo este informe 15 años. Todos los años el porcentaje de personas repatriadas está en torno a la mitad. Es decir, la mitad de personas no lo han sido y han sido privadas de libertad de una forma innecesaria. Este ejemplo no es para reclamar más efectividad en la repatriación. No nos parece que la repatriación sea la mejor manera de generar cohesión social. Esto es para llamar la atención sobre que estos lugares son lugares fallidos, que en realidad solo tratan de lanzar un mensaje de securitización a las personas migrantes, para desincentivar las migraciones y quizás para lanzar un mensaje de se está haciendo algo para repatriar a personas en situación irregular. Pero son centros fallidos que no logran un objetivo real, que no gestionan, no hacen un buen uso de los recursos y tienen un impacto muy severo en la vida de la gente. Iván, bueno, gracias por vuestra labor y también qué enfado, ¿no? Y qué impotencia surge al escucharte. En Servicio Jesuitas a Migrantes, ¿qué proponéis? O sea, ¿cómo los acompañáis a los migrantes que están en esta situación? ¿O cuál es la alternativa que en un mundo también un poco más ideal podría haber a los CIE? Bueno, el SJM, el Servicio de Jesuitas a Migrantes, es una red de entidades. Estamos presentes en varias ciudades de España, en muchas ciudades con pequeños, grandes proyectos de diversa índole. Uno de ellos es de acompañar a personas en los CIE en el marco de lo que entendemos que es la protección. Pensamos que la otra cara de la moneda es lo que hacemos bajo el marco de la palabra hospitalidad. Los proyectos de hospitalidad a los que muchísimas entidades sociales de este país se suman gracias al apoyo de la sociedad civil y de muchas instituciones de iglesia son la respuesta. Es decir, digamos que una cara de la moneda es la hostilidad, es la no bienvenida de las personas, el no acoger, básicamente, y la hospitalidad es otra forma de reaccionar a las migraciones. Es decir, asumir que las personas que vienen deben ser protegidas, acogidas, acompañadas, que hay
una sociedad civil dispuesta a ello, y es ofrecer espacios de acogida residencial y comunitario, sobre todo. Implicar a las comunidades de base, a personas de la sociedad civil, conocer el tremendo valor y oportunidad que supone que personas migrantes hayan decidido desplazarse hacia nuestra tierra, integrarse y construir una sociedad junto a nosotros. Yo creo que la alternativa a esto, que es la hostilidad, los CIE son una pequeña muestra de hostilidad de nuestra sociedad. La alternativa es la hospitalidad. Y en el SJM pues impulsamos acogidas de hospitalidad con comunidades de base, con mucho voluntariado que ofrecen espacios de acogida y no solo un techo, sino generar espacios comunitarios de intercambio mutuo. Claro, Iván, estabas diciendo también la importancia de poner en valor lo que nos aportan los migrantes que tenemos aquí, claro. Aparte de la diferencia cultural, nos abre mucha mentalidad, porque no es el mundo desde este centrismo europeo, el mundo es otro muchísimo más amplio. No podemos esquivar esa aportación que nos dan los migrantes. Sería una pobreza, empobrecernos. Iván, ¿y cómo deberían funcionar para que fueran realmente una herramienta, una gestión de integración y no quizá una puerta de expulsión y en condiciones bastante cuestionables como estamos viviendo ahora? Bueno, lo que cuestionamos de base es la existencia de estos lugares. Es decir, son lugares fallidos, no generan una política real de gestión de las migraciones y de la irregularidad, afectan azarosamente a una pequeña parte de la población migrante. Recordemos que la ILP es una iniciativa que está en marcha, muchas entidades sociales e iglesias la apoyan y están hablando de más de 500 000 de personas en situación irregular. 2.000 personas cada año aproximadamente sufren el internamiento dentro de los centros de internamiento. Es decir, está afectando azarosamente, de una forma arbitraria, a una pequeña parte y solo con un objetivo como de marcar un camino, como de se está haciendo algo al respecto de esto, pero en realidad no transforma la realidad de las migraciones. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Lo primero es cerrar estos lugares. No tienen un impacto transformador y si lo tienen es para mal. Es decir, lo que hay que pensar es en centros abiertos, donde personas en situación administrativa irregular puedan estar pues tutelados, acompañados. Lo que hay que ofrecer son alternativas de hospitalidad, alternativas para que las personas puedan documentarse, alternativas como la ILP o cualquier otro tipo de alternativa que ayude a que las personas tengan un acceso a los derechos básicos y una documentación. Otra cosa es trabajar en origen para evitar la migración forzosa, pero cuando se está aquí, cualquier alternativa de hospitalidad lo que hace es cosas que no ayudan. Iván, y decías hace un momento, lleváis 15 años elaborando este informe desde los jesuitas. Al final, ¿cuál ha sido esa evolución en estos 15 años? Pues hemos sido testigos de que poco a poco ha ido menguando el internamiento. Hubo años en los que estábamos cerca de 10.000 personas internadas. Afortunadamente, poco a poco llega la cordura. Animamos a leer el prólogo que habla de esta expresión, ¿no? ¿Cuándo llegará la cordura? Pues hay algo de cordura porque ya no estamos privando de libertad a más de 10.000 personas, como hubo momentos hace una década. Estamos en torno a 2.000 personas anualmente. Entonces, la evolución es que se usa menos esta figura. Nosotros animamos a que se deje de usar porque ni es una figura eficaz y ni genera una transformación social, lo que genera es mucho daño. Entonces, la evolución es menor uso del internamiento. Pensamos que debería desaparecer este tipo de figura. Hay otro tipo de alternativas, yo no diría alternativas, hay otro tipo de opciones con las que cuenta la ley de extranjería, sanciones, identificación del domicilio. Todos estamos empadronados. Si la administración quiere saber dónde estás, tú estás empadronado. Es decir, no hace falta privar de libertad, alejar a una persona de su núcleo familiar o su núcleo comunitario para gestionar la irregularidad. Entonces, el cierre es la alternativa que pensamos que tiene más sentido. Además, tiene un presupuesto millonario anualmente. Este presupuesto seguro que hay canales mucho más útiles para generar cohesión social, integración, inclusión, en vez de gastarlo en centros que privan de libertad y generan un sufrimiento inútil. Iván Lendrino, gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias también por vuestro trabajo diario con todos ellos. Un abrazo. Al principio te llena de rabia y luego te llena de esperanza escucharle, porque es que tenemos que afirmar claramente que no es una utopía, que no estamos locos, que es que hay una forma de tratar a los migrantes, de acogerles, que no es que somos unos hippies, sino que es que proponiendo, y también ha dicho él, ¿no? Tenemos otros recursos también, que no solo el internamiento forzoso y privar de libertad a estas personas, sino pues que luego hay otros métodos, ¿no? Hay sanciones, etcétera, hay
hay muchas formas de ser rigurosos, pero que lo que funciona no es, bueno, pues lo que funciona es la propuesta que hace él, ¿no? La hospitalidad. O sea, y realmente, yo es que además he empezado un voluntariado con ellos, ¿no? Con los jesuitas aquí en La Ventilla, en Madrid, que es un lugar donde hay muchos migrantes, muchos de ellos también sin hogar, y realmente lo que cambia a uno es sentirse acogido, mirado, respetado, ¿no? Y no es una... Es que quiero decirlo muy claramente, no es una utopía, no es que no sea posible, es que es la única forma posible. Van a seguir viniendo porque huyen de contextos tremendos y en nuestras manos está o acogerles y ayudarles a integrarse en la medida en la que, bueno, que sea posible, o que esto, vamos, sea el peor país del mundo para vivir un migrante. Bueno, España y Europa, o sea, es un problema europeo que Europa está como vieja en el mal sentido, ¿no? O sea, no solo vieja de edad y de la pirámide poblacional, es que también está vieja en cuanto a ideología, a manera de ver el mundo y hay que abrirse. El acogimiento es una apertura y la apertura siempre es buena para el ser humano, siempre desarrolla, como ha dicho, ¿no, Iván? Desarrolla y transforma la sociedad y para eso estamos, creo yo, ¿no? O sea, que si no, no tiene sentido. Sí, es escuchar, acoger y, como decía María, si al final esas vidas se transforman y se les puede dar otra oportunidad.